Una elipse inscrita cuya proyección horizontal es la circunferencia dada. Hállense los ejes de la cónica en el plano vertical y trácese esta convenientemente mediante 8 puntos. Ya tenemos aquí estos 4 de estas diagonales y luego estos otros 4 ya son 8. Los podemos subir arriba y ya tenemos los puntos. Luego dice que también calcular los 8 puntos consecuentes de dividir la circunferencia proyección horizontal en cuadrantes de 45. Ya están aquí en cuadrantes de 45 y las tangentes a ellos. Bueno, según eso, entonces lo que hacemos es prolongar estas líneas y como cortan al cuadrilátero en estos puntos, pues al prolongar las líneas tenemos que cortar en este punto y tenemos que cortar en este. Lo mismo al prolongar esto tenemos que cortar aquí y corta aquí. Esta línea proyectamos este punto ortogonalmente a la línea de tierra y tenemos que es este. Hacemos lo mismo con esto, a igual distancia respecto a este eje tenemos que es este. Y este punto coincide con este, o sea que corta aquí, y este coincide con esto, o sea que corta aquí. Y luego tenemos que este punto está en el medio de este segmento, entonces ya lo marcamos. Lo mismo, este está en el medio de estos dos puntos, lo marcamos. También en el medio de estos dos puntos lo marcamos y este pues igual. Eso quiere decir que estos dos ejes de la elipse pues vendrán por aquí. Una línea que es paralela a esta, como vemos aquí, esta línea es paralela a esta, mientras que esta es paralela a esto, también esto es paralelo a esto. Entonces ya tenemos esos dos ejes en la proyección vertical. Ahora vamos a calcular la forma exacta de la elipse. Para eso hacemos un abatimiento del plano. Entonces representamos, para que se vea mejor, las rectas que corresponden a estas de aquí. Entonces tenemos una diagonal que será esta, pasa por este punto, este y este, estos tres en planta y en alzado. Esta es la diagonal. Entonces si prolongamos esa línea, la diagonal resulta que corta en este punto. Por tanto, al prolongar bajar por aquí una ortogonal a la línea de tierra, tenemos que este punto pues necesariamente pasa por ese cuadrilátero y pertenece al plano. Con conseguir otro punto del plano pues ya podremos obtener la traza. Entonces, prolongamos esa línea que necesariamente, igual que esta es paralela a esta, aquí también lo será. Corta aquí, eso quiere decir que corresponde a esta línea, la prolongamos también. Podemos hacer con la regla, para ser más exactos, hacer una línea paralela, discontinua, si queremos, a la línea de tierra. Y lo mismo aquí, esta sigue esta dirección. Para ser más exactos, pues entonces tenemos la diagonal y luego la paralela. Vemos que corta más lejos, corta aquí. Entonces si bajamos el punto y prolongamos este, corta aquí. Por tanto, eso quiere decir que el plano, si logramos esto para incluirlo mejor, contiene necesariamente esta recta y pasa por este punto, ¿no? Como el vértice superior está aquí y pertenece al plano vertical, pues el plano tendrá aquí, ya que esta es una recta frontal, la traza paralela a esa recta, a esas dos, a esta y a esta. Entonces hacemos una paralela a esa recta y ya tenemos la traza vertical del plano, que es esta. Y la línea de tierra la continuamos para ver el punto de corte exacto y sabemos que va a pasar necesariamente, como tenemos aquí, por este punto y por este. Por tanto, ya trazamos el plano que pasa por este punto y por estos dos. Como podemos ver, este punto pertenece al plano. Por tanto, si lo dibujamos bien, esos puntos deben estar todos alineados. Eso quiere decir que realmente este punto pasa por la traza y esto vamos a hacer mejor al prolongarlo. Resulta que al prolongar esa línea corta aquí. Levantamos una vertical, por eso aquí la precisión es fundamental y necesariamente, pasa que el dibujo original tampoco estaba muy bien hecho,
necesariamente esa recta es esta. Pasa por la diagonal, pasa por aquí. Por este punto, por este y por este. Bueno, tenemos entonces esas líneas que nos determinan la posición exacta del plano. Y ahora tenemos estos puntos. Esto si lo subo, corta aquí a la diagonal. Esto si lo subo, corta aquí a la diagonal. Pasa por este punto, por este. Esto corta esta línea en este punto. Y esto corta en este punto, una paralela a la recta esta. Y necesariamente vemos que corta el plano también en este punto. O sea, lo subimos, queda aquí. Esos 3 puntos arriba perfectamente alineados. Bueno, entonces vemos que corta en este punto, corta en este. Ya podemos trazar arriba la elipse. Entonces es una elipse que pasa por este punto, pasa por este y por este. Viene por aquí y ya tenemos la elipse determinada por 8 puntos. Y que al mismo tiempo entra tangente por aquí, pasa por aquí. Viene por aquí, pasa por ese punto. Ahora entra tangente por ahí. Sale tangente de aquí, pasa por ese punto. Y sale tangente de aquí y pasa por ese punto. Lógicamente, si aquí es tangente, su proyección en planta, aquí también lo será a esas rectas. Pues por ejemplo, la recta que venía por aquí, que era una recta frontal, esta otra recta frontal por aquí, y luego esta que es paralela a la traza y esta también paralela a la traza. Bueno, ahí tenemos ya la elipse. Por último vamos a calcular su posición con los ejes correspondientes. Por ejemplo, estos 2 ejes corresponden a estos 2. Esta línea parecería que es una línea horizontal, pero como podemos ver aquí no lo es, ya que el plano está inclinado. O sea, esta línea no se apoya en el suelo, ya que este punto está más alto. Entonces, estos serían 2 ejes y luego tendríamos otros 2 ejes, por ejemplo, correspondientes a este y a este, que serían este y sería este. Este de aquí y este. Bueno, por último vamos a batir el plano. Simplemente para batir cogemos un punto cualquiera, por ejemplo este de la traza vertical, hacemos un ortogonal a la línea de tierra y desde este punto hacemos una línea perpendicular a la traza horizontal. Entonces de lo único que se trata es de pasar esta medida mediante centro aquí, en centro en O y con el radio OA, hacer un arco hasta que ese arco hecho con compás corte necesariamente aquí. Entonces cogemos la distancia, ya que aquí no hay compás, la distancia de aquí a aquí es 3,5. Eso quiere decir que aquí 3,5 pues es esto. Por tanto, esta es la traza batida, la traza vertical que llamaremos, por ejemplo, V sub alfa, pues V sub alfa abatida. Bueno, ¿de dónde sale esto? Pues necesariamente al girar este plano, o sea, al abatirlo respecto a este eje de giro, necesariamente esta traza, cuando venga a parar aquí, esta medida seguirá siendo igual. Entonces, de lo único que se trata es de trasladar esta medida aquí. Y como sabemos que este punto, al hacer el giro, queda en la perpendicular, este punto que está aquí, sobre este plano vertical y sobre la traza, al hacer el giro, queda en la perpendicular. Entonces, la intersección de la perpendicular con el arco, que queda siempre a esa distancia, o sea, la intersección del arco con la perpendicular, nos genera el punto por donde pasa a abatida. Bueno, según eso ya podemos trazar aquí la figura para obtener la verdadera forma de esa circunferencia en planta, que es en realidad una elipse. Entonces, para no complicarnos, basta con hacer simplemente esto. Para calcular cualquier punto vamos a calcular este. Hacemos una paralela a la traza horizontal, corta aquí. Aquí hacemos una perpendicular a la traza horizontal, aquí una perpendicular a la traza horizontal, corta aquí y aquí una paralela a la traza horizontal, obteniendo ya el punto batido. Nos fijamos que hay un rectángulo que siempre tiene estos 2 lados paralelos a esta traza. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad si esta recta que pasa por ese punto, podríamos hacerla también en la proyección vertical que pasa por este punto, es tal que es paralela a esta traza, al hacer el giro seguirá siendo paralela.
y los puntos como caen en perpendiculares, pues basta con hacer perpendiculares. Y como la recta pasa por este punto, en el momento en que yo haga este giro, pues seguirá pasando por la proyección, por el abatimiento de ese punto. Por tanto, por eso hice paralela a esta, perpendicular, corta aquí, paralela y perpendicular. Aquí está el punto batido. Este está en el eje de giro, por lo tanto sigue en el mismo punto. Aquí vuelvo a hacer lo mismo. Entonces sigo la dirección esta. Otra vez otro rectángulo, corta aquí. Hago una perpendicular a la traza del plano, corta aquí. Ahora hago una paralela a la traza del plano y ahora hago una perpendicular. Eso quiere decir que en realidad ese punto cae aquí. Bueno, tenemos ya este punto de abatido. Nos falta este punto que basta, como está sobre esta traza, es este punto, pues basta con hacer una perpendicular y sabemos que está en la traza vertical, por lo tanto es este. Bueno, necesariamente el cuadrilátero este ya lo tenemos aquí y los puntos, como aquí es un paralelogramo y en una proyección cilíndrica como es el diédrico, o sea, hecha mediante paralelas, las paralelas son invariables, pues el cuadrilátero que sale aquí necesariamente también tiene líneas paralelas. Aquí lo tenemos, todo con líneas paralelas. Puede ser un cuadrado si los segmentos tienen la misma longitud, o puede ser un romboide, por ejemplo, o puede ser un rombo. O sea, cualquiera valdría porque siempre son cuadriláteros que tienen los lados paralelos 2 a 2, mientras que un trapecio o trapezoide ya no valdría, porque no cumplen esa condición. Aquí son paralelos 2 a 2, necesariamente lo serán también aquí. Bueno, por último proyectamos los puntos de la elipse. Resulta que si hago una perpendicular desde este punto, también tengo que un segmento en proyección ortogonal como es el diédrico, esto está en el punto medio, aquí también lo estará, pero bueno, voy a hacer la perpendicular y caerá en el medio. Aquí hago la perpendicular, caerá en el medio. La perpendicular siempre al eje de giro caerá aquí en el medio y la perpendicular pues también caerá aquí en el medio. Bueno, pues tengo entonces ya, si tengo este punto, este y este, y también podría hacer las diagonales para ser más exactos y hacer la elipse con mayor exactitud. Hago las diagonales y en realidad esas diagonales corresponden, esta línea corresponde a esta, pues este punto hago una perpendicular y corta aquí. Desde este punto, a ver, teníamos esta diagonal que es esta. Luego tengo esta diagonal que será, incluso puedo prolongarla, corta aquí y viene por aquí. Entonces proyecto este punto, cae aquí, y proyecto este punto mediante ortogonales siempre y cae aquí. Bueno, ya solo me queda esto, perpendicular, corta aquí. Entonces ya tengo este punto, este y este. Ya puedo trazar ahí la elipse. Y como sé también, podría hacer las tangentes. Si hago esta línea viene por aquí, y para entenderlo mejor en el espacio, como viene por aquí, realmente esa línea pues corresponde a esta. Y esa línea en realidad es la que es tangente en este punto, pasa por este punto. Sería esta. Pero en realidad este está en el eje de giro, entonces hace así. Si es la línea por aquí paralela, decíamos que pasaba por aquí, pasa por este punto, pasa por este. O sea que pasa tangente por ahí. Ahora tenemos, por ejemplo, esta línea que viene por aquí y necesariamente pues pasa por este punto, su homólogo es este, entonces una paralela, otra tangente. Teníamos luego esta que era tangente, corresponde a esta. Tenemos esto, si prolongamos esta línea, pues viene desde este punto hasta aquí. Entonces proyecto este punto, por aquí cae aquí y cae aquí. Pues vamos a hacer, esta lo que pasa que aquí aparece oblicua, vamos a hacer la elipse completa y luego vemos las tangentes. La elipse es tal que tiene que tener dos ejes de simetría siempre. Entonces tenemos ya
la elipse ahí al completo, abatida, que quiere decir que está en verdadera forma, o lo que es lo mismo, la elipse que está aquí, al girar el plano, pues nos queda aquí. Vamos por último a ver las tangentes donde quedarían. Resulta, por ejemplo, esta tangente viene por aquí y corta aquí. Bueno, pues necesariamente, como corresponde a este punto, entonces pasará y pasa por este punto su proyección es esta, entonces pasará por aquí hasta este punto, que será necesariamente la proyección ortogonal de este punto por la línea de tierra hasta que corta aquí. Lo mismo pasará con esto, decíamos que venía por aquí, pasa por este punto y corta aquí. Bueno, pues necesariamente es este punto que al hacer el giro pues cae aquí. O sea que en realidad aquí habría que hacer la perpendicular a esta línea, y cortaría necesariamente en este punto. Luego teníamos esta que venía también tangente en este punto y esta que venía tangente en este punto, son las que vimos antes. Es esta línea que es paralela, ¿no? Y que por tanto esta será paralela a esta. Esta también será, pues como vemos aquí, pues es la línea que venía por aquí y lógicamente al hacer el abatimiento caería aquí en la parte superior, ya que este punto viene a este lado. Entonces viene hasta aquí y tenemos estas dos y luego tendríamos las que corresponden, lo cual la figura ya estaría completa. Tenemos ahí ya en verdadera forma la figura. Entonces nos dieron aquí esta figura, que la vamos a marcar en amarillo para que se vea más claro. Y luego el resultado final, una curva elíptica poco excéntrica, que es casi una circunferencia. O sea, la diferencia entre los dos radios pues es bastante pequeña. Bueno, pues ese sería el método.